¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas solo te valoran cuando ya no estás? Carl Jung, uno de los grandes pensadores del siglo XX, decía que lo que proyectamos hacia los demás es, muchas veces, más poderoso que lo que somos en esencia. Y es curioso cómo en la vida, tu presencia puede pasar desapercibida, pero tu ausencia puede ser ensordecedora. Esto no es casualidad. Existen claves psicológicas profundas que explican por qué tu valor aumenta cuando ya no estás disponible. ¿Quieres entender cómo funciona esto y cómo puedes usarlo a tu favor? La mente humana es un misterio que pocas personas logran comprender a profundidad. Pero Carl Jung dedicó su vida entera a explorar los rincones más oscuros de la psique, y en su camino descubrió algo sorprendente. Muchas relaciones no se basan en la valoración real del otro, sino en la dependencia, en el ego, en la proyección. Jung hablaba del proceso de individuación, una búsqueda de uno mismo en la que dejas de buscar fuera lo que ya está dentro. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando tú te das cuenta de tu valor, automáticamente cambia cómo los demás te perciben. Es casi como si emitieras una señal que les dice, este soy yo y no necesito tu aprobación. Y ahora te lanzo esta pregunta directa. ¿Estás listo para dejar de ser ese que siempre está disponible, esperando migajas de atención, y convertirte en alguien cuya ausencia deja huella? Pero antes de continuar, si sientes que Carl Jung te ayuda a ver la vida con otros ojos, demuestra que eres fan de su sabiduría. ¿Cuántos seremos en este camino de autoconocimiento? Suscríbete y forma parte de los que eligen despertar. Volvamos. ¿Por qué las personas no te valoran cuando estás siempre ahí? La respuesta es simple, pero poderosa. Porque lo que se vuelve común, se vuelve invisible. Jung lo ilustraba con su teoría de la sombra. Aquello que permanece en la luz constante, se da por sentado, mientras que lo oculto, lo que no está presente todo el tiempo, genera fascinación, misterio, deseo de explorar. ¿Te suena? Imagina esto. Una persona que siempre responde tus mensajes al instante, que siempre dice sí, que siempre está dispuesta. ¿Qué pasa con el tiempo? Su presencia se convierte en un hábito, no en un regalo. En cambio, cuando alguien se aleja, cuando alguien pone límites, cuando alguien deja de estar disponible, nuestra mente comienza a darle un nuevo valor. Y lo que antes pasaba desapercibido, ahora se convierte en necesario. Carl Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y aceptar que tu valor no depende de lo que haces por los demás, sino de lo que eres contigo mismo, es uno de los mayores saltos hacia la libertad emocional. Quiero que reflexiones esto. Si tú mismo no das valor a tu tiempo, a tu energía, a tu presencia, ¿cómo esperas que lo hagan los demás? Cuando siempre estás ahí, estás enseñando a las personas que tu presencia no cuesta nada. Pero cuando te alejas, cuando te tomas el tiempo para ti, cuando te haces escaso, envías un mensaje claro. Mi energía es valiosa, mi tiempo es valioso, y no voy a gastarlo donde no se aprecia. La clave, como decía Jung, está en el equilibrio. No se trata de desaparecer por completo, ni de vivir en una cueva. Se trata de elegir cuándo estar y cuándo no. Se trata de convertirte en alguien que, cuando aparece, transforma el ambiente, y cuando no está, se nota su ausencia. Piénsalo, como el silencio en una melodía. Si la música no tuviera pausas, sería solo ruido. Las pausas son las que le dan sentido a cada nota. Tú eres esa nota, y tu ausencia es la pausa que hace que los demás escuchen con atención. No tengas miedo de retirarte. No temas al vacío que puedas dejar, porque muchas veces ese vacío es lo que les muestra a los demás que tú no estabas allí por necesidad, sino por elección. Te contaré algo que Jung escribió en su obra sobre relaciones humanas. El que mira hacia afuera, sueña.
El que mira hacia adentro despierta. Tú tienes el poder de despertar a tu valor interno, de dejar de esperar que los demás lo noten y comenzar a vivirlo desde ti. Y ahora te dejo con esta reflexión. La próxima vez que sientas que no te valoran, no te expliques, no te justifiques, no luches. Solo da un paso atrás y observa, porque a veces el mayor acto de amor propio es desaparecer. ¿Te gustaría saber cómo usar esta desaparición de manera estratégica para cambiar completamente cómo te perciben los demás? En la siguiente parte, te lo revelaré con detalles prácticos basados en la psicología profunda de Carl Jung. Cuando decides alejarte, muchos interpretan ese acto como una pérdida. Pero para ti, es una ganancia, porque en el silencio de tu ausencia, te encuentras contigo mismo. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. Carl Jung no solo hablaba de entender al otro, hablaba de entenderte a ti, de desentrañar el misterio que eres. Y una de las formas más efectivas de hacerlo es aprender a controlar tu presencia como un recurso escaso y valioso. La mayoría de las personas entregan su tiempo sin pensar, lo regalan, como si no tuviera valor. Pero tú no eres la mayoría de las personas, ¿verdad? Cuando te haces consciente de lo que vales, algo cambia. Empiezas a mirar el mundo con otros ojos. Y lo más importante, empiezas a observar quién está contigo por conveniencia y quién está por auténtica conexión. Es como limpiar un cristal sucio. Al principio todo se ve borroso, confuso. Pero cuando tomas distancia, cuando te das un momento de pausa, la imagen se aclara. Jung afirmaba que solo en el momento de soledad, de introspección, es que uno puede ver con nitidez lo que antes estaba escondido. Quiero proponerte algo. Por un instante, recuerda una situación donde diste todo y no recibiste nada. Donde estuviste para alguien que no lo valoró. ¿Lo tienes? Ahora imagina que en lugar de seguir insistiendo, de seguir dando, hubieras decidido alejarte, callar, observar. ¿Cómo habría cambiado todo? Lo que quiero decirte es que nunca es tarde para aplicar la sabiduría de la ausencia. Porque incluso si ya diste demasiado, si hoy decides retirarte, puedes cambiar completamente la dinámica. El equilibrio no está perdido, solo dormido. Carl Jung hablaba del poder del inconsciente, ese lugar interno donde se almacenan todas nuestras emociones, nuestras heridas, nuestros anhelos no cumplidos, y también donde se esconde nuestro miedo a no ser valorados. Muchas veces seguimos presentes en la vida de quienes no nos valoran porque tenemos miedo al vacío, miedo a no ser importantes. Pero aquí viene la verdad, ese miedo no te protege, te encadena. Al liberarte de él, al entender que tu valor es independiente de la opinión ajena, comienzas a vivir desde la autenticidad. Y ser auténtico implica riesgos, lo sé. No ser comprendido, ser malinterpretado, que algunos te llamen egoísta por priorizarte. Pero Jung tenía una frase potente sobre esto. El que no se enfrenta a su sombra, vive esclavo de ella. Y la sombra muchas veces es el deseo de agradar a todos, de ser aceptado, aunque eso implique ignorarte a ti mismo. Tú no estás aquí para vivir una vida de sumisión emocional. Estás aquí para crecer, para evolucionar, para conectar desde la verdad. Y si en ese camino alguien no sabe ver lo que vales, su ceguera no debe hacerte dudar de tu luz. Quiero que te lleves algo muy claro. No es tu trabajo ser constante en la vida de los que no te valoran. Tu verdadero trabajo es ser constante contigo, cultivar tu mente, proteger tu energía y dirigir tu tiempo hacia lo que realmente suma. Al alejarte de quienes no lo aprecian, estás haciendo espacio para personas que sí lo harán. Es una ley, casi mágica. Cuando sueltas lo que no te nutre, la vida te ofrece nuevas oportunidades que sí lo hacen. Pero hay algo más profundo aún. Cuando aprendes a desaparecer con inteligencia, no desde el rencor,
sino desde el amor propio, te conviertes en alguien impredecible. Y la imprevisibilidad genera respeto. El que siempre está no sorprende. El que se mueve con conciencia, con elección, deja huella. La próxima vez que te enfrentes a una situación donde no te valoran, haz silencio. No expliques, no reclames, no te desgastes. Solo observa. Y si es necesario, retírate. Ese acto, aunque pequeño, puede tener más poder que 1000 palabras. Carl Jung solía decir que la soledad no viene de no tener gente cerca, sino de no ser capaz de comunicar lo que te importa. Por eso cuando decides alejarte, no estás buscando quedarte solo, estás buscando comunicar sin palabras que tu tiempo y tu presencia son valiosos y que solo estarán donde se comprendan y se honren. Ahora quiero hacerte una propuesta concreta. Durante los próximos días, hazte escaso, no por manipulación, no por castigo, sino por decisión consciente. Observa cómo cambia el ambiente a tu alrededor, quién te busca, quién lo nota, quién lo valora, y más importante aún, cómo te sientes tú, porque este viaje no es sobre los otros, es sobre ti. Y si al aplicar esto empiezas a sentirte más en paz, más centrado, más tú, entonces ya sabes que vas por buen camino. Estás listo para aplicar el poder de la ausencia como herramienta de crecimiento. Jung te invitaría a hacerlo, a observar, a transformarte desde adentro. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Ahora quiero que te imagines como un espejo. Pero no cualquier espejo. Uno que solo refleja lo que los demás proyectan sobre ti. Carl Jung decía que las personas no ven a los demás como son, sino como ellos mismos son. Lo que proyectan, lo que esperan, lo que temen. Y muchas veces cuando estás siempre presente, accesible, disponible, los demás ya no te ven realmente. Solo ven su reflejo en ti. Te conviertes en un personaje en su historia, no en el autor de la tuya. Pero cuando tú te alejas, cuando desapareces, cuando ya no eres ese espejo disponible, les obligas a verse a sí mismos. Y no a todos les gusta lo que ven. Aquí es donde todo se vuelve interesante, porque tu ausencia, bien utilizada, no solo aumenta tu valor, también confronta a los demás con su propia realidad. Si alguien te daba por hecho, si no valoraba tu energía, ahora se enfrenta al vacío. Y el vacío es incómodo, pero también es revelador. Algunos te buscarán con más ganas, otros se alejarán por completo. Y está bien, ambos resultados son positivos, porque te muestran quién merece estar y quién no. Carl Jung exploró como nadie el concepto de la proyección. Lo que los demás ven en ti, muchas veces no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con sus propias heridas, sus expectativas, sus vacíos. Cuando entiendes esto, dejas de tomarte las cosas de manera personal. Si alguien no te valora, si no aprecia tu presencia, eso no define tu valor. Solo refleja sus limitaciones, y tú no tienes por qué cargar con eso. Pero no basta con entenderlo intelectualmente. Hay que vivirlo, aplicarlo. La próxima vez que alguien te ignore, te subestime o simplemente no te valore, en lugar de reaccionar, sonríe internamente. Recuerda que tú no estás aquí para ser aprobado, estás aquí para ser auténtico. Y la autenticidad, amigo mío, a veces incomoda. Pero incomodar no es malo, incomodar es despertar. Ahora, un secreto. La escasez crea deseo. Es una ley psicológica básica. Cuando algo es abundante, pierde valor. Cuando algo es escaso, se vuelve codiciado. Tú puedes elegir ser abundante en presencia y escaso en esencia, o escaso en presencia y valioso en esencia. La diferencia es enorme. Quien está todo el tiempo buscando ser visto, termina siendo ignorado. Quien se retira en el momento adecuado, es recordado. Jung no hablaba solo desde la teoría. Él mismo vivió retirado durante años en una pequeña torre a la orilla de un lago, aislado,
en contacto solo con su interior. Allí escribió algunas de sus obras más potentes y comprendió algo que cambió su vida. Cuanto más te conoces, menos necesitas que los demás te conozcan. Cuanto más valoras tu soledad, menos dependes de la compañía. Y cuando eso ocurre, te conviertes en alguien magnético, porque lo que no necesita atrae, lo que no mendiga, conquista. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si desde hoy dejaras de insistir, de buscar ser notado, y simplemente te centraras en crecer por dentro? No por venganza, no por orgullo, sino por respeto hacia ti mismo. Porque tú mereces ser tu prioridad, y no hay nada más poderoso que alguien que se elige a sí mismo, no desde el ego, sino desde la conciencia. La gente que no te valora hoy no sabrá qué hacer con tu ausencia mañana. Algunos se darán cuenta, otros no. Pero tú no estás aquí para controlar sus reacciones. Estás aquí para vivir tu vida, no la suya. Jung hablaba del self, el verdadero yo, como el centro de nuestra existencia. Todo gira alrededor de ese núcleo interno. Y si lo descuidas, pierdes el sentido. Pero si lo cultivas, todo se ordena. Aquí te dejo una verdad brutal. No puedes cambiar a nadie. Solo puedes cambiar tu actitud, tu energía, tu forma de estar o no estar. Y eso muchas veces es suficiente para transformar cualquier relación. Cuando tú cambias, provocas un efecto dominó. Algunos se adaptarán, otros se irán. Pero tú habrás tomado el control. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuánto tiempo has invertido tratando de ser valorado por alguien que simplemente no quiere ver tu luz? ¿Cuánta energía has gastado en demostrar lo que ya eres? La respuesta, probablemente, es más de la que quisieras admitir, pero no importa. Hoy puedes tomar la decisión de hacerte escaso, de retirarte, de enfocarte en ti. Y ahora quiero hablarte de una herramienta poderosa que Jung utilizaba: el análisis de los sueños. Porque los sueños nos muestran lo que reprimimos, lo que ignoramos, lo que tememos. Muchos sueños nos revelan esa ansiedad de no ser valorados, esa frustración de dar y no recibir. ¿Y sabes qué significa eso? Que hay una parte de ti que grita por atención, pero no de los demás, sino tuya. Es tu inconsciente pidiéndote que te elijas, que dejes de perseguir lo externo y empieces a cuidar lo interno. Cuando tú entiendes este mensaje, algo cambia. Ya no buscas, encuentras, ya no pides, tomas, ya no mendigas, decides. Y esa transformación, amigo, se nota. Las personas te verán diferente, incluso sin que digas una sola palabra, porque cuando tú te elevas, todo lo demás se acomoda. No por magia, sino por coherencia. Carl Jung también decía que el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. No en quien los demás quieren que seas, no en el que siempre está disponible, sino en quien elige su camino, su tiempo, su energía. Y si estás pensando, ¿cómo empiezo? La respuesta es simple: desaparece, por un día, por una semana. Desaparece de lo que no te aporta y observa. El poder de la ausencia no está en alejarse para siempre, sino en hacerlo el tiempo suficiente para que tu valor se reconozca. Y si no se reconoce, no pasa nada. Tú ya lo sabes. Y eso es más que suficiente. Tal vez no lo has notado, pero cada vez que alguien no te valora y tú insistes en estar ahí, estás mandando un mensaje. No importa cuánto me ignores, yo seguiré aquí. Y ese mensaje, aunque lo hagas desde el amor o la esperanza, termina siendo un acto de autoabandono. Carl Jung hablaba de que la psique se fragmenta cuando no nos somos fieles. Es decir, cuando haces cosas que van contra lo que sientes, contra lo que necesitas y contra lo que te mereces. Estás rompiendo contigo mismo, y eso, a la larga, tiene un precio muy alto. Te has sentido agotado emocionalmente, como si estuvieras dando demasiado y recibiendo poco o nada.
Esa fatiga no viene de lo que los demás hacen, viene de lo que tú permites. Y la clave está en aprender a decir basta, pero no con gritos, no con reproches, basta con tus acciones, basta con tu silencio, basta con tu ausencia, porque a veces el mayor acto de respeto que puedes tener hacia ti mismo es irte en silencio. No necesitas explicarte, no necesitas justificar por qué estás cansado, herido o decepcionado. Tu paz no necesita permiso, solo decisión. Jung decía, la mayor carga para un niño es la vida no vivida de sus padres. ¿Y sabes por qué esto aplica aquí? Porque, si tú no vives tu propia vida, si vives atrapado en la validación ajena, en el deseo de ser valorado, esa carga crecerá en ti, como una deuda emocional que nunca se paga, y terminarás siendo un reflejo de los otros, no de ti mismo. Ahora bien, hay quienes temen alejarse porque piensan, ¿y si nunca vuelven a buscarme? Pero la pregunta correcta es otra. ¿Y si vuelven, pero yo ya no los necesito? Porque ahí está la verdadera libertad. No en que vuelvan, no en que te valoren por fin, sino en que tú te liberes del deseo de ser valorado por quien no sabe hacerlo. El día que dejes de buscar reconocimiento, serás imparable, porque tu energía estará enfocada en construirte, no en ser aceptado. Jung hablaba de que dentro de cada uno de nosotros hay un símbolo de totalidad, un self que busca manifestarse, pero para eso tienes que liberarte de las cadenas invisibles de la aprobación externa, porque esas cadenas son sutiles, pero muy reales. Te hacen actuar desde el miedo, no desde la autenticidad. Escucha esto. Desaparecer no es castigo, es sanación. Sanas de la dependencia, del apego, de la necesidad de ser visto. Cuando tú te das tu propio reconocimiento, el de los demás se vuelve opcional. Y eso es poder puro. ¿Quieres que te respeten? Respétate primero. ¿Quieres que te valoren? Valórate, al punto de no tolerar estar donde no se nota tu valor. Esa es la raíz de la fuerza interior. No hay otra. Ahora bien, hay una transformación que ocurre cuando decides retirarte con dignidad, no con resentimiento, no con rabia, con calma, con claridad. Es una energía que cambia todo a tu alrededor. Algunos lo notarán y cambiarán. Otros no lo harán y se perderán. Pero tú ya no serás el mismo. Serás más tú, más completo, más libre. Y si este mensaje está resonando contigo, si sientes que la sabiduría de Carl Jung está tocando alguna fibra interna, haz algo ahora. Haz clic en suscribirte. Es gratis, no tienes excusas. Y te aseguro que este contenido puede ser esa chispa que necesitabas para empezar tu propia transformación. ¿Cuántos seremos los que elegimos despertar? Volviendo, quiero compartirte algo potente. Jung decía que el alma necesita intensidad, y muchas veces buscamos esa intensidad en relaciones, en validaciones, en situaciones que nos vacían. Pero la verdadera intensidad está en vivir desde tu centro, desde tu verdad. Y esa verdad se manifiesta cuando te eliges, cuando dejas de esperar y empiezas a actuar. No necesitas ser duro, solo necesitas ser claro. Contigo primero. ¿Quiero estar aquí? ¿Me hace bien? ¿Soy valorado? Si la respuesta es no, entonces es momento de aplicar lo que estás aprendiendo. Dar un paso atrás. La ausencia es como el invierno. Puede parecer fría, pero es necesaria para que todo florezca de nuevo. Si no te das ese espacio, jamás crecerás. Quedarás estancado en el mismo círculo, esperando algo que no llegará. Porque quien no te valora hoy, no cambiará por arte de magia mañana. Cambiará si tú cambias. Cambiará si tú desapareces. Cambiará si tú le das espacio al silencio. Porque el silencio enseña más que 1000 palabras. Carl Jung, en sus últimos años, hablaba del poder de la integración, de unir lo que estaba roto,
de sanar lo que estaba fragmentado. Y ese proceso empieza por una decisión. Ya no voy a seguir donde no soy visto. Ya no voy a quedarme donde mi alma se apaga. Y si lo haces, si desapareces de esos espacios que no te nutren, descubrirás algo hermoso. Tú no necesitas a nadie para sentirte completo. Lo que necesitas es serte fiel, honrarte, valorarte. ¿Alguna vez has sentido que mientras más te esfuerzas por agradar, menos valoran lo que haces? Es como si dar más significara recibir menos. Jung tenía una explicación profunda para esto. Él hablaba del arquetipo del servidor, esa figura que se entrega por completo, esperando ser reconocido, pero que termina siendo invisible. ¿Te suena familiar? Esto ocurre porque cuando das constantemente sin exigir nada a cambio, algunas personas dejan de ver tu entrega como un acto de amor y comienzan a verla como una obligación. Y ahí está el problema. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de seguir dando, eligieras retirarte con elegancia, sin resentimientos, sin palabras innecesarias? Solo ausentarte, dejar un espacio, un vacío, porque en ese vacío, los demás empiezan a ver lo que realmente significabas. Carl Jung explicaba que la ausencia confronta al otro con su propia dependencia, con sus carencias, con lo que daba por hecho. Y es en ese momento cuando muchos comienzan a valorar lo que antes ignoraban. Déjame contarte algo que pocos saben. Jung creía que el alma se expande cuando se libera del apego. Y esto no solo aplica a las cosas materiales, también a las relaciones. Cuando te sueltas de la necesidad de estar ahí, de ser visto, de ser necesario, tu energía cambia. Te haces más ligero, más fuerte. Y los demás lo notan. Aunque no lo digan, aunque no lo admitan, lo sienten. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de tu libertad emocional? Porque retirarte de donde no te valoran puede doler. Pero ¿sabes qué duele más? Quedarte en un lugar donde te marchitas poco a poco. Carl Jung decía, el encuentro con uno mismo es lo más aterrador, pero también lo más necesario. Y desaparecer es parte de ese encuentro. Porque cuando estás solo contigo, sin ruido, sin necesidad de aprobación, empiezas a verte tal como eres, sin filtros, sin adornos, y ahí comienza la verdadera magia, la autoaceptación. No necesitas ser perfecto, no necesitas gustar a todos, solo necesitas gustarte a ti, valorarte tú, elegirte tú. Y entonces, automáticamente, el mundo empieza a reconfigurarse. Las personas que no te valoraban empiezan a sentirse incómodas porque ya no estás disponible. Las que sí te valoran, te buscan, te respetan, te cuidan. La ausencia también es un filtro. Te muestra quién merece tu presencia y quién solo quería usarla. ¿Y qué pasa cuando filtras tu vida? Que te quedas solo con lo esencial, con lo que nutre, con lo que suma. Pero atención, desaparecer no es huir, no es escapar, es un acto consciente. Es decir, aquí no soy valorado, así que elijo retirarme. Y cuando lo haces no necesitas explicaciones. Tu paz no se negocia, tu valor no se discute. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te quedaste esperando un mensaje, una llamada, una muestra de cariño que nunca llegó? ¿Cuántas veces justificaste a alguien que simplemente no supo valorarte? Jung decía que la soledad no es la ausencia de compañía, sino el momento en que el alma se habla a sí misma. Y si tú mismo te escuchas, si tú mismo te honras, ya no necesitas mendigar migajas de atención. Hay algo que Jung enseñaba que puede cambiar tu vida si lo aplicas: el retiro como acto de poder. Cuando alguien te ignora, tú te retiras. Cuando alguien no te respeta, tú te alejas. No haces ruido, no reclamas, solo actúas. Y esa acción tiene un impacto brutal, porque quien está acostumbrado a tenerte disponible, siente el golpe de tu silencio como un eco que no se puede ignorar. No hay necesidad de venganza,
No hay necesidad de drama. Solo necesitas ser fiel a ti, y la ausencia es tu aliada, porque cuando no estás, los demás enfrentan su vacío, y entonces descubren si te valoraban o solo te usaban. Si tú eres capaz de mantenerte firme en tu decisión de alejarte, te vuelves libre. Libre de manipulación, libre de dependencia, libre de expectativas ajenas. Y esa libertad se nota. Te vuelves más sereno, más seguro, más tú. Jung lo llamaba individuación. El proceso de separarte de la masa, de dejar de vivir para los demás y empezar a vivir desde tu esencia. Y si alguien no entiende eso, no merece estar en tu vida, porque tu energía, tu tiempo, tu amor, no son monedas para comprar aceptación. Son regalos que solo deben ser dados a quienes los valoran de verdad. Mira, no puedes controlar lo que los demás sienten o piensan, pero puedes controlar dónde pones tu energía. Y si hoy decides no dar más de ti donde no se aprecia, ya ganaste, porque te estás eligiendo. Y eso, amigo mío, es invencible. La vida es corta, tu energía es limitada, tu paz no tiene precio. Y si tienes que desaparecer para recuperarla, hazlo. No mires atrás, porque cada paso que des hacia ti es un paso hacia la verdadera libertad. ¿Sabías que Carl Jung decía que la vida que no vivimos conscientemente, la terminamos viviendo como destino? Es decir, si tú no eliges tu camino, si no decides dónde estar, con quién y en qué condiciones, otros lo harán por ti. Y así, sin darte cuenta, pasas de ser el autor de tu historia a ser un personaje secundario en la historia de los demás. ¿Te ha pasado? Cuando permaneces donde no te valoran, estás dejando que el destino de otros moldee tu presente. Pero cuando te alejas, cuando te haces escaso, estás recuperando tu poder. Y no hablo de poder sobre otros, sino sobre ti. El poder de elegir, de decir no más, de priorizarte. Hay algo que muy poca gente entiende. La ausencia también comunica. Comunica que ya no aceptas menos de lo que mereces. Comunica que estás dispuesto a soltar, aunque duela. Comunica que sabes lo que vales y no vas a conformarte. Y lo mejor de todo es que no necesitas explicarlo. Tu silencio lo dice todo. Tu decisión habla más fuerte que cualquier palabra. Jung afirmaba que todo lo que no se transforma, se repite. Si tú no aprendes a salir de los lugares donde no te valoran, seguirás encontrándote con las mismas situaciones, una y otra vez. Porque la vida tiene una forma muy peculiar de enseñarnos, repitiéndonos la lección hasta que la entendamos. Y tal vez esta es tu señal, tu oportunidad de romper el ciclo. Te hago una pregunta directa. ¿Cuánto más vas a dar en un lugar donde solo te restan? ¿Cuánto más vas a esperar por una valoración que tal vez nunca llegue? Cada minuto que pasas en esa espera es un minuto que le quitas a tu crecimiento, a tu paz, a tu verdadera vida. Y sé que cuesta, lo sé. A veces nos aferramos a lo conocido aunque nos haga daño. Jung lo llamaba resistencia al cambio. Esa parte de nuestra psique que prefiere lo cómodo, lo familiar, antes que lo incierto. Pero ¿sabes qué? Lo incierto es donde ocurre la transformación. Es donde la magia sucede. Donde tú te encuentras contigo. Cuando decides desaparecer de lo que no te valora, te estás regalando espacio. Espacio para crecer, para respirar, para redescubrir quién eres cuando no estás luchando por la atención de nadie. Y en ese espacio, comienza la verdadera sanación, la sanación de tus heridas de abandono, de tu necesidad de aprobación, de ese miedo a quedarte solo que te ha hecho quedarte donde no debías. Pero escucha esto, estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Jung decía que el alma necesita momentos de soledad para reencontrarse. Y si tú nunca te das ese tiempo, si nunca te alejas, ¿cómo esperas conocerte? La sociedad nos empuja a estar siempre disponibles, siempre presentes, siempre conectados. Pero Carl Jung nos invita a lo contrario,
a desconectarnos para volver a nosotros, a cortar el ruido externo para escuchar el silencio interno. Ese silencio que te dice la verdad, que te recuerda lo que mereces, y cuando estás en ese silencio, descubres algo maravilloso. Tú eres suficiente. No necesitas validación externa. No necesitas estar ahí para todos. No necesitas que todos te aprueben. Solo necesitas estar bien contigo, sentirte en paz al final del día, saber que fuiste fiel a ti. Ahora, déjame contarte algo curioso. Muchas veces las personas que más nos ignoran, que más nos dan por sentado, son las que más se alteran cuando desaparecemos, porque tu ausencia les recuerda su propia dependencia, su propia carencia, su propio vacío. Y en lugar de culparte, deberías agradecerte por tener el valor de irte. La ausencia es un espejo. Refleja lo que nadie quiere ver. Y tú puedes ser ese espejo. No para herir, no para castigar, sino para sanar, para liberar, para romper cadenas invisibles. Y si después de todo, alguien no comprende tu retiro, no pasa nada. Tú no necesitas que te comprendan. Solo necesitas ser coherente. Jung decía que ser íntegro es más importante que ser perfecto. Y tú, al elegirte, estás siendo íntegro. Estás diciéndote, yo valgo aunque nadie lo vea. Y eso basta. Imagina ahora tu vida como un jardín. Si permites que cualquiera entre y pise tus flores, ¿qué quedará de tu jardín? Pero si cierras la puerta a quienes no valoran lo que hay dentro, tu jardín florecerá, tu energía crecerá, tu paz se expandirá. Así que si tienes miedo de desaparecer, recuerda esto. Lo que es real no se va con tu ausencia. Lo que es verdadero permanece. Lo que solo estaba por interés se desvanece. Y tú necesitas soltar lo que no es real para darle espacio a lo que sí lo es. Porque al final, la vida no se trata de cuántas personas te rodean, sino de cuántas te ven de verdad. Y si para encontrarlas tienes que irte de donde no te ven, entonces vete, desaparece, renace. Quiero que pienses en esto. ¿Qué mensaje estás enviando al mundo cuando aceptas menos de lo que mereces? Carl Jung decía que el mundo te trata como tú te tratas. Lo que permites, lo que toleras, lo que pasas por alto, es un reflejo de cómo te ves a ti mismo. Y si constantemente estás entregando tu tiempo, tu energía, tu atención a personas que no lo valoran, lo que estás diciendo en silencio es, esto es lo que creo que merezco. Pero, ¿y si cambiaras el mensaje? ¿Y si, en lugar de seguir esperando reconocimiento, empezaras a actuar como alguien que ya se reconoce? Alguien que no necesita ser validado, porque se valida solo. Ese cambio, aunque no lo creas, es magnético. La gente lo siente, lo percibe, y de pronto, tu presencia se vuelve más poderosa, más respetada, más deseada, porque ahora tú te respetas primero. Mira, cuando decides desaparecer, hay una parte de ti que tiene miedo, miedo a que los demás se olviden de ti, miedo a no ser importante, miedo a quedarte solo. Pero Jung enseñaba que el miedo es el guardián de la puerta. Lo que temes te protege de aquello que no estás listo para enfrentar. Y cuando atraviesas ese miedo, cuando eliges desaparecer, descubres que no había nada que temer, que lo que hay del otro lado es paz, claridad, poder interior. ¿Sabes qué pasa cuando te das espacio? Empiezas a ver todo con más nitidez. Ya no estás dentro de la niebla emocional. Puedes distinguir quién te suma y quién te drena. Puedes ver con claridad las dinámicas que antes ignorabas. Y eso te permite tomar decisiones con el corazón en calma, no con la mente ansiosa. Desaparecer, entonces, se convierte en un acto de sanidad mental, un antídoto contra el desgaste, contra el agotamiento, contra la pérdida de sentido. Y lo mejor es que no necesitas hacerlo de forma drástica. Basta con pequeñas ausencias, con pausas, con silencios,
y esos silencios serán como espejos que les mostrarán a los demás su propia verdad. Jung decía que las relaciones humanas están llenas de proyecciones. Tú ves en el otro lo que llevas dentro, y ellos ven en ti lo que no quieren enfrentar. Cuando te alejas, cuando desapareces, esas proyecciones se rompen. El otro ya no puede usarte como espejo, y se ve a sí mismo. Ahí es donde todo cambia. Algunos reaccionarán con enojo, otros con indiferencia, pero tú ya no necesitas una respuesta, porque tu ausencia no es una pregunta, es una afirmación, una declaración silenciosa que dice: yo ya no voy a estar donde no se valora mi presencia. Y si aún dudas, piensa en esto. Cada vez que te quedas donde no debes, estás postergando tu crecimiento. Estás perdiendo oportunidades. Estás dejando que otros escriban tu historia. Pero cuando te retiras, cuando eliges el silencio, el vacío, la soledad temporal, estás recuperando las riendas. Estás volviendo a ti. No es fácil, lo sé. Pero Jung decía que la libertad interna no llega sin esfuerzo. Tienes que atravesar tus propias sombras. Y una de las más grandes es el apego, el miedo a soltar, a perder. Pero la verdad es que nunca pierdes cuando te eliges. Siempre ganas. Porque incluso si pierdes personas, situaciones, lugares, te encuentras a ti. Y eso no tiene precio. La gente que no te valora, tal vez nunca lo haga. Pero tú no estás aquí para cambiar a nadie. Estás aquí para ser tú, para crecer, para evolucionar. Y si eso significa dejar atrás lo que no te suma, que así sea. Carl Jung hablaba de la transformación a través de la pérdida. Lo que sueltas te transforma. Lo que liberas te libera. Y ahora quiero que visualices esto. Estás caminando por un sendero. Cargas una mochila llena de piedras. Cada piedra representa una persona, una situación, una carga emocional que llevas sin necesidad. ¿No te cansa? ¿No te duele la espalda? Entonces imagina que, uno por uno, dejas caer esas piedras. Sientes el alivio, la ligereza, la libertad de avanzar sin peso. Así se siente desaparecer de donde no eres valorado, como soltar esa mochila. No tienes que justificarte, no tienes que explicar tu retiro. El verdadero poder está en no tener que demostrar nada. Tu decisión es suficiente, tu paz lo vale. Hay algo que necesitas saber. El respeto no se exige, se inspira. Y Carl Jung lo sabía bien. Él entendía que el respeto nace de la forma en que te comportas contigo mismo. Cuando tú te eliges, cuando tú pones límites, cuando tú te alejas de donde no te valoran, envías un mensaje al mundo. Yo me respeto y si tú no lo haces, no me tendrás cerca. Ese mensaje no se grita, no se impone, se vive, se encarna y se siente. ¿Sabías que el cerebro humano reacciona con más fuerza ante la ausencia que ante la presencia constante? Es un principio básico de la psicología. Lo escaso llama la atención, lo abundante se ignora. Cuando tú estás siempre ahí, la gente te ve como parte del paisaje, pero cuando desapareces, te vuelves imposible de ignorar. Tu ausencia se convierte en una presencia silenciosa que lo llena todo. Jung decía que los símbolos más poderosos son los que no se explican, se sienten. Y tu retirada es un símbolo, un acto de poder, un lenguaje sin palabras que comunica algo muy profundo. Ya no necesitas ser visto para sentirte valioso, porque tú ya lo sabes, tú ya lo sientes, y ese es el inicio de la verdadera libertad. Muchos temen que al desaparecer serán olvidados, pero te digo algo, solo se olvida lo que no dejó huella. Si tú viviste desde la autenticidad, si diste con el corazón, si estuviste presente con verdad, tu ausencia no será olvido. Será un eco, un susurro constante en la mente del otro que le recuerda lo que perdió. Y si no es así, si no te recuerdan, entonces tú tampoco perdiste nada.
Solo soltaste una ilusión. La gente valora lo que le cuesta, lo que no puede tener siempre, lo que tiene que merecer. ¿Y tú? ¿Te estás haciendo merecer? ¿O estás regalando tu energía sin medida? Es momento de elegir, de cambiar el juego, de vivir desde tu valor, no desde tu necesidad. Carl Jung enseñaba que la sombra es esa parte de ti que has reprimido, ignorado, negado, y muchas veces la sombra se manifiesta como miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a estar solo. Pero ¿qué pasaría si tú enfrentaras esa sombra? Si le dijeras, sí, tengo miedo, pero aún así me elijo. ¿Te imaginas el poder que liberarías? No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser real, coherente. Y desaparecer, alejarte, retirarte. Es coherente cuando estás en un lugar donde no te valoran. No hay nada más triste que quedarse donde ya no hay aprecio, donde ya no hay respeto, donde tu presencia se ha vuelto una costumbre, no un regalo. Hazte esta pregunta ahora mismo. ¿Me estoy quedando por amor o por miedo? ¿Estoy aquí porque quiero o porque temo irme? Si la respuesta es miedo, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Jung decía que detrás del miedo está el crecimiento, que lo que temes enfrentar es justo lo que necesitas atravesar para ser libre. Y si eliges desaparecer, no lo hagas con rencor, hazlo con amor propio, con calma, con decisión. No para herir, no para castigar, sino para sanar, para reencontrarte, para volver a ti. Piensa en las veces que diste explicaciones que nadie quiso escuchar, en los mensajes que enviaste y nunca respondieron, en el esfuerzo que hiciste y fue ignorado. ¿Cuántas veces más vas a repetir ese ciclo? Ya basta. Es momento de hacer silencio, de que tu ausencia diga lo que tus palabras ya no pueden, y cuando lo hagas, descubrirás algo curioso. Te sentirás más ligero, más centrado, más tú, porque has dejado atrás el peso de la expectativa, has soltado la necesidad de aprobación, y eso, amigo, es libertad. La vida se vive mejor cuando no estás atrapado en la necesidad de agradar. Jung lo sabía. Él vivió muchos años enfrentando críticas, rechazo e incomprensión, pero nunca dejó de ser fiel a sí mismo. Nunca dejó de seguir su camino. Y tú tampoco debes hacerlo. Desaparece para renacer, para limpiarte del ruido, para reencontrarte con tu esencia. Y cuando estés listo, si decides volver, que sea por elección, no por necesidad. ¿Sabes cuál es uno de los mayores errores que comete la mayoría? Esperar a perderlo todo para empezar a valorarse. Carl Jung decía que el ser humano necesita una noche oscura del alma para despertar, un momento en que todo se derrumba, en que ya no hay refugios, y por fin se ve obligado a mirar hacia adentro. Pero tú no tienes que esperar esa noche oscura. Tú puedes elegir despertar ahora, elegirte ahora, desaparecer ahora, porque cada día que pasas mendigando atención es un día que te alejas de ti, es un día que no vuelve. Y el tiempo, amigo, no se recupera. Jung enseñaba que el alma se enferma cuando se traiciona a sí misma. Cuando estás presente en lugares donde tu valor no se reconoce, estás enfermando tu alma. La estás apagando poco a poco. Y la buena noticia es que también puedes sanarla. ¿Cómo? Alejándote, haciéndote escaso, escuchándote a ti. Porque tú sabes la verdad. Siempre la has sabido. Solo necesitabas valor para actuar. ¿Recuerdas la última vez que alguien valoró tu presencia? Que notó tu esfuerzo, tu entrega, tu autenticidad. Si tienes que pensarlo mucho, ya sabes que es hora de retirarte. La vida es demasiado corta para ser invisible donde deberías brillar. Y no se trata de orgullo, se trata de dignidad. Jung decía que el hombre digno es aquel que se mantiene fiel a su alma, aunque nadie más lo entienda. Porque la paz no viene de ser comprendido, viene de ser coherente. Y tú no estás aquí para ser entendido por todos, estás aquí para ser tú,
completo, libre, sin filtros. Cuando desapareces, no solo sanas, también reordenas tu mundo. Las piezas que estaban mal colocadas comienzan a moverse. Lo que ya no te sirve, se cae solo. Lo que te pertenece, permanece. Y lo que estaba por llegar, por fin encuentra espacio para entrar. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Que tu ausencia no es un final, es un principio. Es la puerta a una nueva etapa. Una etapa en la que tú decides, tú eliges, tú diriges. No los demás, no las circunstancias. Tú. Pero cuidado, hay una trampa que debes evitar. La culpa, esa voz que te dice, ¿y si estoy siendo egoísta? ¿Y si estoy dejando ir algo valioso? Jung la llamaba la voz del complejo. Un patrón mental que te sabotea, que te hace dudar, que te quiere atado. Y tú debes callarla, con firmeza, con amor, porque no estás siendo egoísta, estás siendo justo contigo. Y eso es sagrado. Cuando tú te eliges, enseñas a otros a elegirte bien, a valorarte como mereces. Y si no lo hacen, está bien, porque tú ya no necesitas que lo hagan. Has encontrado dentro de ti lo que buscabas fuera. La ausencia no es vacío, es plenitud, es espacio sagrado. Es tiempo para reencontrarte, para crecer, para crear una vida que refleje tu verdadero valor. Y si alguien no lo entiende, si alguien se aleja, dale las gracias, porque te ha liberado, porque te ha mostrado quién eres cuando dejas de complacer. Ahora imagina cómo se verá tu vida cuando ya no estés donde no te aprecian, cuando tus días estén llenos de personas que sí ven tu luz, de momentos que sí suman, de experiencias que sí nutren. Esa vida existe, pero solo puedes llegar a ella si sueltas lo que no te deja avanzar, si desapareces de lo que no te valora, si te haces escaso para quienes no te cuidaron cuando estuviste presente. Y recuerda siempre esto: quien no te buscó cuando estuviste ausente, no merece tenerte cuando regreses, y tú no necesitas volver a lugares que ya no resuenan contigo, porque tu destino está adelante, no atrás. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero que te hagas esta pregunta con total honestidad. ¿Estoy dispuesto a ser olvidado por quienes no supieron valorarme, con tal de nunca más olvidarme a mí mismo? Esa, amigo, es la decisión que marca un antes y un después. Carl Jung nos enseñó que el verdadero sufrimiento no viene de la soledad ni del rechazo, sino de la desconexión con uno mismo. Cuando tú te abandonas, cuando ignoras lo que sientes, cuando callas lo que necesitas, es cuando realmente empiezas a sufrir. Por eso, cada vez que tú eliges desaparecer de lo que te hace daño, estás eligiendo sanar. Sanar no siempre es suave, a veces duele. Pero es ese dolor que limpia, que libera, que transforma. El dolor de soltar lo que ya no te nutre. El dolor de romper con quien no te ve. El dolor de dejar atrás el viejo yo. Ese que buscaba aceptación afuera, porque no la encontraba adentro. Pero después de ese dolor, llega algo más grande. Llega la paz de caminar liviano, de no depender, de no tener que explicar tu valor, de no tener que gritar para ser escuchado, porque ahora tú te escuchas, tú te eliges, tú te respetas, y si el mundo no lo hace, que el mundo siga su camino. Tú ya tienes el tuyo. Recuerda esto para siempre: el que no te valoró cuando estabas, no merece tu regreso cuando te fuiste. Y si aún dudas, piensa: ¿qué parte de mí estoy sacrificando al quedarme donde no se nota mi presencia? Si la respuesta es demasiado, entonces ya sabes que desaparecer no es una opción, es una necesidad. Tu vida es un acto sagrado, no es un espectáculo para entretener a quienes no te aprecian. Tu tiempo es oro, tu energía, un recurso limitado. No los regales, no los desperdicies. Carl Jung decía que cuando el alma está lista, los hechos se alinean. Hoy tal vez no lo veas todo claro. Tal vez el miedo todavía te susurra,
Pero si actúas con fe, con decisión, con amor propio, el resto se acomodará. Las personas correctas llegarán. Las situaciones correctas aparecerán. Porque tú habrás creado espacio. Y donde hay espacio, la vida florece. No te quedes donde no creces. No te quedes donde te encogen. Y si hay algo que quiero que te grabes para siempre, es esto. Nunca más traiciones tu valor por miedo a perder a alguien, porque perderte a ti es la pérdida más grande. Has caminado mucho para llegar hasta aquí. Has aprendido, has sentido, has comprendido. Ahora solo queda actuar. Hazlo. Desaparece y renace. Y si todo esto que has escuchado ha tocado algo dentro de ti, si sientes que esta sabiduría te acompaña en tu camino, suscríbete al canal. Porque si no lo haces, bueno, entonces tal vez eres de los que siguen buscando afuera lo que ya tienen dentro. Y tú no eres de esos, ¿verdad? Demuestra que estás despierto, que ya no necesitas mendigar valor, que eres dueño de ti. Nos vemos en la próxima, o tal vez no, porque ahora sabes que tu presencia es un privilegio, no una obligación.